amigos en la línea con Ligia Robles. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos a una gran actriz y gran estrella, pero sobre todo un gran ser humano. Estamos hablando de Mayra Rojas. ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Gracias. Hola, Ligia, qué linda, muchísimas gracias. Bien, sobreviviendo a esta situación un poco extraña, más bien muy extraña. Y bueno, pues tratando de tener la mejor actitud porque no nos queda de otra. Pues sí, oye, pero te veo muy activa, a pesar de que estás un poco guardada y todo. Has estado haciendo cosas, ¿no? Últimamente. Bueno, mira, soy mamá de 3. Entonces, bueno, es imposible estar todo el tiempo encerrada. Me encantaría solamente levantar el teléfono y pedir el supermercado, pero ahora sí que me voy a oír como señora ama de casa. Está todo carísimo. Entonces, pues tengo que ver la manera de buscar opciones para comprar lo que necesitamos en casa. Entonces, es ir a la verdulería como en antaño, ir a la carnicería y lo demás, pues ir al supermercado para ver, porque además es tanta la gente que hoy pide por teléfono que las líneas están saturadas, te mandan lo que quieran. Entonces, pues ni modo, tengo que una vez a la semana salir al súper y aprovechar para, ya que estoy en la calle, hacer todo lo que tengo que hacer. Sí, me imagino. Oye, cuéntanos ahorita de tu carrera. ¿Qué andas haciendo algo? Porque estabas grabando novela todavía hace poquito, ¿no? No, bueno, estuvimos al aire hasta hace poquito con la novela de Como tú no hay dos. En realidad nosotros terminamos de grabar el 16 de marzo. Para el 20 de marzo ya estaba declarada la pandemia en la ciudad y ya no podíamos salir. Nosotros ya teníamos la información porque la producción tenía algunos elementos que vivían en Estados Unidos, sus familias en Estados Unidos, y empezaron a tener un poco de pues, esta incertidumbre que hasta ahorita sigue siendo parte de nuestra vida, que no sabíamos realmente cuál era la situación. Y decidió la producción terminar una semana antes. Nosotros teníamos que haber terminado hasta el 22 y adelantaron el cierre de la novela, quitaron un poco de paja del final y cerramos el día 16, pero al aire pues hace mes y medio terminamos. Por cierto, estuviste sensacional, me encanta verte de regreso. Yo quisiera saber cómo inicias tu carrera, porque de verdad tienes una gran trayectoria. Este año estoy cumpliendo 30 años de carrera y he tenido la fortuna de todos los años tener trabajo prácticamente. He participado en más de 25 telenovelas, en papeles importantes en todos, no todas protagónicas, porque tuve muchos antagónicos en mis inicios de la carrera, pero pues de pronto me convertí en la mamá de los protagonistas, ¿no? Entonces eso me dio la oportunidad de hacer personajes muy lindos, con historias paralelas a los protagónicos, que me dieron la oportunidad de hacer personajes hermosísimos. Yo inicio mi carrera en Televisa. Yo formé parte de la escuela del CEA, tuve como maestros a Adriana Barraza, a Sergio Jiménez, compañeros como Vivi Gaitán o Marcos Valdés, Karen Sentíes, etcétera, mi propia hermana. Y además cobijadas por mi hermana y yo por una señora maravillosa que fue Rita Macedo. Rita Macedo, la mamá de Luis de Llano, nos dio clases particulares a mi hermana y a mí de colocación de la voz, respiración, entonación y siempre tuvimos la suerte con el pie derecho de estar muy apapachadas, muy protegidas y nuestro padrino fue Luis de Llano. Entonces nuestra primera telenovela fue Hasta una estrella, la 1, y luego vino la 2. Entonces, bueno, pues fue una tras de la otra. Bueno, ¿y en qué momento brincas del modelaje a la tele? Pues resulta que en mi época de modelaje soy muy parlanchina, como te habrás dado cuenta, y me gustaba mucho contar chistes y tenía yo contándoles anécdotas a mis compañeras modelos. Y de pronto una mujer maravillosa, a la que quiero mucho, que se llama Patricia de Llano, que fue esposa de Luis y la madre de sus 2 primeros hijos, ella coordinaba en un programa que se llamaba Videocosmos la cápsula de moda. Entonces un día
ella llegó con sus cámaras a videar un desfile en donde yo estaba y me dijo, oh Mayra, a mí me encanta tu voz, Mayra, yo quiero que conduzcas la sección. Y yo dije, wow. Y ahí brinqué a Videocosmos, a conducir esa pequeña cápsula de moda en la que la mayoría de las veces de los desfiles estaba yo. Y ahí fue cuando Rita Macedo se acercó y me dijo que tenía yo una voz muy peculiar. Entonces, gracias a esta voz, yo brinqué a la pantalla, porque entonces empecé a llevar la conducción del programa en general. Ya conocía yo con Alfredo Adame y con Carlos Gajardo todo el programa de Videocosmos. Y eso para mí fue una experiencia maravillosa, aparte de que me dio la oportunidad de volverme muy amiga de Luis. Y fue cuando yo me voy a Europa. Mi hermana y yo, vino el Miss Universo en Cancún. Y yo ya había concursado, yo ya sabía lo que era un concurso de belleza. Y conduje varias cápsulas especiales que le tocaron a Luis de Llano y a Marco Flavio Cruz ser los productores de estos especiales del Miss Universo en Cancún. Entonces yo estuve en Cancún 1 mes y medio con un gafete que me permitía entrar a todos los antros, a todos los lugares más divertidos, estar cerca de las misses, estar cerca de la prensa. Y le hablé un día a mi hermana y le dije, esto es increíble, vente para acá. Entonces invito a mi hermana, yo ya para entonces traía color canela pura, y mi hermana llegó muy blanquita, y entonces Mario Lafontaine, que era el encargado de todo lo que era musical, tomó a mi hermana para un musical con Mijares, y de ahí mi hermana dijo, de aquí soy. Cuando yo regreso, cuando yo estoy en Europa, mi hermana ya estaba haciendo música futura como conductora y Luis ya tenía en el horno alcanzar una estrella. Entonces, cuando yo estoy en Europa, mi hermana me habla y me dice, regrésate porque vamos a hacer una telenovela. ¡Vamos! Me sonó a manada y le dije, ¿de qué me estás hablando? No, porque Luis te quiere para que tú seas la conductora de un programa de espectáculos como Patti Chapoy y tú vas a ser la conductora. Yo ya estaba, o sea, la vida de la modelo es una vida tremendamente sola. Y yo extrañaba mucho a mi mamá, extrañaba las comodidades que tenía yo en México, porque en Europa tenía que andar en el metro. Yo acá tenía mi coche, mi depa. Dije, ¿qué hago aquí? O sea, no voy a hacer gran cosa en Europa, me regreso a México. Directamente, casi me bajé del avión al foro de Televisa y empezamos a grabar Alcanzar una estrella. Cuando yo me vi en la televisión, me quería yo meter abajo de la tierra. ¿No habías hecho antes novelas, así un personaje grande? No, claro que no. A mí me sacaron de una pasarela y me pusieron enfrente de una cámara. Yo hice mi mejor esfuerzo, pero era patética. O sea, se notaba. Esto es sensacional. Pero aquí sigues. Yo creo que soy demasiado atrevida, pero también me gusta ser muy honesta con lo que hago. Cuando yo me vi por primera vez en la televisión, me di pena ajena, ¿no? Porque era hacer como que actuaba, cuando realmente yo no era actriz. Y cuando Luis de Llano dijo, viene la segunda parte, y quiero a tu hermana y te quiero a ti, como actrices de continuidad, ahí fue cuando el compromiso ya se volvió algo mucho más fuerte. Y fue cuando le solicitamos a Luis de Llano que nos diera la oportunidad de entrar a estudiar. Porque si nosotros nos íbamos a dedicar a eso, era una responsabilidad como público ver a un par de niñas bonitas ahí monas, pero malas como pegarles a Dios. Y tuvimos la suerte de que nos aceptaron en el CEA y tuvimos clases todo el tiempo y grabábamos al mismo tiempo que estudiábamos. Y eso nos dio un callo enorme, porque estudiar y al mismo tiempo estar en pantalla, pues te ibas dando cuenta de la manera con la que estabas realmente formándote. Y tuvimos mucha suerte, porque después de Alcanzar una estrella 2, que fue un guamazo, vino Baila Conmigo, que fue una telenovela de rock and roll,
de época, con Joaquín Cordero, Rafael Rojas, estaban también Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo, o sea, éramos una bola padrísima de gente que nos la estábamos pasando muy bien. Bueno, definitivamente ya eras una estrella como tal, pero también tu hermana Lorena era una estrella. Mi pregunta es, ¿en algún momento hubo algún tipo de rivalidad o algún tipo de celo, profesionalmente hablando? Porque definitivamente eran hermanas y se amaban, pero ¿hubo algo ahí? Fíjate que nunca tuvimos que competir por un personaje parecido. Entre mi hermana y yo había 5 años, hay 5 años entre Lorena y yo, y esto nos daba la oportunidad de ir por personajes muy distintos. Lorena era todavía estrella juvenil, a mí ya me tocaba ser la antagónica de Verónica Castro, ya hacía yo la antagónica de Christian Bach, cuando mi hermana todavía estaba en Agujetas color de rosa. Entonces, claro, después mi hermana se volvió protagonista y yo decidí ser mamá. Entonces mis protagónicos ya fueron en tu casa. Ya fueron en mi casa, ¿no? Pero nunca tuvimos ni que pelear por un nombre, nunca nos gustó el mismo. Qué bueno. Exacto. Y tampoco, porque hubo un momento en que la diferencia de edades sí podía parecer mucha. Ella estaba en un mood de reventón, fiesta, discoteca, y yo ya estaba convirtiéndome, me estaba casando, ¿no? Entonces, cuando realmente las dos empezamos la carrera, las dos seguimos fortaleciendo nuestras carreras de manera individual, yo me voy a TV Azteca. Me quitan la exclusividad y platicando con Héctor Bonilla y con gente del medio, con la misma Cristian, tomo la decisión de irme de Televisa a aventurarme con una empresa nueva, con una idea nueva de televisión y que además me pagaban mejor, ¿no? Entonces, yo dije, no, pues, me acuerdo que Cristian me dijo, Mayra, vete, porque en cualquier momento te van a poner de mamá de Vivi Gaitán. Y dije, no, todavía no. ¿Eran compañeras del CEA? Exacto, éramos compañeras de la escuela. Entonces, pues nada, tomo la decisión de irme a TV Azteca después de 6 años en Televisa. Y bueno, pues cambió radicalmente mi manera de hacer televisión. Aunque TV Azteca fue una manera de pronto corregida o con una personalidad peculiar, estábamos haciendo televisión también y estábamos haciendo telenovelas que la gente que solamente estaba acostumbrada a una sola televisora de pronto voltearan a ver Mirada de Mujer, El Candidato, La Chacala, telenovelas que en su momento en Televisa no las hubieran hecho. Mi amor, estoy hablando. Perdón, tengo a la cría. Entonces, pues obviamente mi cambio valió la pena en muchos sentidos porque no paré de trabajar durante 20 años que estuve en Azteca, pero no tuve proyección hacia afuera del país. Todo era solamente interno. Cuando se rompen las barreras entre las televisoras, empiezan las series y empiezan a llegar a México un montón de productores extranjeros, colombianos, cubanos, argentinos. De pronto yo voy a hacer un casting, me dicen, ¿y usted quiere? Oh. Bueno, el ego se me fue al piso. Claro. O sea, fue una estocada. De veras sentí el bullazo terrible porque dije, ¿cómo? 20 tantos años de carrera y no saben. Entonces, bueno, pues con la humildad con la que tienes que enfrentarlo, le dije, bueno, pues usted ponga en Google Mayra Rojas para que le salga todo lo que hago. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más, ¿no? Y entonces esto me dio la oportunidad de empezar a trabajar con diferentes producciones. Se acabaron las exclusividades de todos lados, se acabaron los monopolios, los bipolios, empezaron a surgir otra manera de hacer televisión y a todo esto te tienes que adaptar. Claro. ¿No? Ya no,
los divismos se acabaron, sí existen, por supuesto, pero aquellas grandes estrellas de la televisión dejaron de existir. Una Verónica Castro, no sé, Lucía Méndez, que eran las divas de las telenovelas. Claro. Todo cambió, entonces pues empezar a tocar puertas, a hacer castings, a ¿Y ver... ¿Es ahí cuando regresas nuevamente a Televisa o cómo regresaste otra vez a tu casa? Porque finalmente era tu casa. Sí, yo estoy inmensamente agradecida y lo comenté con los ejecutivos nuevos con los que tuve oportunidad de convivir, que era una experiencia maravillosa regresar al lugar a donde yo nací, ¿no? Donde yo me formé. Donde me hice actriz fue en TV Azteca, pero donde yo me nací fue en Televisa. Regresar a Televisa con Como tú no hay dos, tuve que tomar la decisión porque tenía yo, como suele suceder en muchas ocasiones, a veces puede pasar un año y no tienes ni un proyecto, y de pronto tenía yo dos. Una segunda parte de un proyecto maravilloso que yo había hecho, o regresar a Televisa con una comedia familiar. La decisión fue muy difícil porque la segunda parte implicaba un compromiso con una empresa con la que yo ya había estado, pero el personaje se había modificado, los escritores no le habían dado el peso, y regresar a Televisa con Adrián Uribe, que es un ícono, ¿no? Que es un cuate que jala muchísima gente, con un elenco padrísimo y sobre todo con la intención de hacer reír a la gente, porque de pronto el mercado se saturó de sangre. Mucho narcotráfico, mucho policías y ladrones, mucha narcoserie. No estoy en contra ni voy a decirte que no lo voy a hacer, porque yo considero que trabajo donde me llaman y si estoy de acuerdo con el proyecto lo voy a hacer. Pero de pronto me llamó mucho la atención hacer reír a la gente. La comedia es un género muy peculiar. Y en ese momento de mi vida yo necesitaba reírme. Necesitaba reírme de mí misma, de no entrar en estos papeles así dramáticos, fuertes, densos, ¿no? Y qué mejor que trabajar con un comediante como Adrián, donde todo el tiempo te puedes reír porque no para. Le metieron una pila Duracell y no sabe uno por dónde quitársela. Llega tu casa y la recarga. Exacto, va y se recarga. Fueron 5 meses muy divertidos. Grabamos todo el tiempo fuera de los foros, no tocamos los foros nunca, fueron locaciones todo el tiempo, pero me dio mucho gusto prender la televisión en el Canal 2 y estar ahí, ¿no? O sea, sentí muy lindo. Y trabajar con Acela Robinson, con Gerardo Murguía. Y entonces descubro que la proyección sí funciona, ¿no? Como tú no hay dos en Estados Unidos, ha sido ahorita el número 1. Y eso te abre puertas para otras producciones. Hoy ya no estamos casados con ninguna exclusividad, somos exclusivos de nuestra imagen, de tus propias necesidades. Entonces, pues eso me dará chance de trabajar con otras productoras. Oye, y hablando de estamos casados, tú tuviste 3 matrimonios largos, bueno, unos más que otros, pero sí duras mucho. Háblanos un poquito de tu vida personal en ese aspecto, con tus hijos también. Mira, yo desde muy chiquilla tenía la ilusión de ser mamá, no sé por qué. Claro, mi concepto de maternidad se ha descuadrado bastante, porque no es lo mismo soñar con ser mamá que serlo. Yo desde los 12 años, pues yo tengo 2 hermanos, mi hermana la más chica, yo soy la mayor, y en medio un hermano hombre. Y nos divertimos mucho cuando éramos niños, nos peleamos mucho también. Y yo soñaba con tener 3 hijos, porque lo ideal para mí era que nosotros éramos 3. Claro. Conforme yo fue pasando el tiempo, yo decía, yo voy a tener 2 hijos biológicos y voy a adoptar un tercero. Por este concepto desde muy chavita de que éramos demasiados en el planeta. Y de pronto me caso con un brasileño, muy enamorada.
pero por alguna cuestión, un poco entre temor y que no me sentía lista, luego intenté embarazarme y no se pudo. 7 años de matrimonio, terminó esa relación y yo ya estaba en TV Azteca y conozco al papá de mis hijos. Yo no soy mucho de güeritos, pero pues terminé con un güerito, un hombre muy estructurado, muy trabajador, muy cuadradito. Nos casamos por todas las de la ley y cuando yo empiezo a buscar un hijo, no pega y no pega y no pega y no pega. Empecé a vivir muchísimos tratamientos horribles, por fin me embarazo, pensé que iba yo a volverme a embarazar de manera espontánea, porque por obra y gracia del Espíritu Santo, y nada. Tuve 6 inseminaciones artificiales para tratar de embarazarme la primera vez de mi hija, y con el segundo me aventé otras 7. Y deserté y decidí adoptar. Llegó la adopción, un niño maravilloso, recién nacido, todo mágico como yo lo quería, y pues de pronto se me aparecieron los cuernotes de la luna y se acabó el matrimonio. Oye, pero a ver, me regreso tantito. ¿Tu marido estaba de acuerdo en que adoptaras o hubo... No, al principio no. Él estaba totalmente en contra porque, pues, no todo el mundo está listo para una adopción. La adopción no es para todo el mundo. No. Es un cuento muy bonito. A mí en lo particular me fue maravillosamente bien. No todo el mundo pasa por las mismas circunstancias. La adopción es un tema muy particular y no tenemos una sociedad todavía educada para... mi propia mamá me decía, y si no lo quiero igual, pues qué pena, ¿no? A la primera a la primera carota que yo me encuentre de ti para con mi hijo, se acabó la relación, ¿no? Porque yo que no tuve un papá biológico cercano todo el tiempo y viví enamorada de un padre que no es mi papá biológico, entonces ¿de qué me hablas, no? Yo amo a un señor que no es mi papá y tú me estás diciendo todo lo contrario. Total, después de mucho insistir y soy muy necia, logré convencerlo y él era el que tenía las dudas y terminó perdidamente enamorado de la idea. Y por eso llegó Fabián a nuestra vida. Mi hijo tenía 1 año y medio cuando yo me separé, más o menos, y yo estaba deshecha. Fue un momento terrible, porque mis hijos estaban chiquitos. No nada más los cuernos, fíjate, porque los cuernos los puedes analizar y hay que reconocer que este tipo de cosas siempre es de dos, no nada más puedes echar la culpa a alguien, porque nosotras es muy fácil victimizarnos y ¡oh! ¡Pobres de nosotras! ¿Tú qué hiciste para que no sucediera, no? Exacto. No quiere decir que esté bien, porque nada se justifica para que te pongan el cuerno. Prefiero que me lo digan de frente, así de ya no te quiero. Pero bueno, así sucedió, ¿no? Y estaba yo despedazada por mi concepto de familia. Este concepto que yo tenía acerca de la maternidad, por ejemplo, de estar casada y tener como Susanita, su esposito y su familia, se me desmoronaba en la nariz. Entonces yo decía, ¿qué pasó? Así no me lo pinté. No, yo creía que el matrimonio y la vida de familia era otra. Eso fue lo que más me dio. Exacto. La puesta de cuerno, hoy por hoy me llevo muy bien con mi exmarido, ¿no? Y mi primer matrimonio también fue puesta de cuerno y terminamos perdonando la situación y lloramos por teléfono y nos dijimos cuánto nos queríamos y tal, ya cada quien había hecho su vida. Pero esta imagen que nos hacemos o que nos inculca la misma sociedad de lo que va a ser tu familia o tú como mamá puede ser totalmente distinta. Entonces, bueno, en este inter del dolor terrible de que mi matrimonio se había ido por el caño, que yo estaba muy deprimida, que además me sentía vieja, me sentía terrible, aparece un hombre que ya estaba ahí, pero que yo no lo había volteado a ver, ¿no?
un camarógrafo de Azteca, un hombre maravilloso, sensible, buen amigo, buen compañero, que de pronto me tocó la rodilla y sentí calambres en la nuca. Entonces, a partir de ese momento, perdón, me estoy acomodando, empecé una relación libre, sin matrimonio de por medio, pero fue la más larga. Duré 10 años en vida en común, en la misma casa. Hoy por hoy, me llevo muy bien con él. Aquí no hubo puesta de cuernos, simplemente mi vida dio un giro brutal cuando cumplí 50 años. No nada más me pegó la menopausia, que fue horrorosa, no a todo el mundo le toca igual, pero como yo tuve tantos tratamientos hormonales para poder ser mamá, la menopausia me pegó con tubo. Entonces estaba yo que no me aguantaba ni yo solita. ¿Te peleabas con la pared? Me peleaba con la pared, los bochornos, lloraba por todo, nada me hacía feliz. Y para aunarlo a todo esto, mi hermana se pone muy grave. Ya habíamos estado luchando 9 años con un cáncer de mama que se había ido, luego regresó un cáncer en hueso, no duró mucho tiempo, las radios, las quimios, todo iba muy bien, yo muy esperanzada con una mujer brutalmente fuerte, amarrada y aferrada a la vida como pocas personas he visto, una mujer exitosa, hermosa, mi única hermana, y de pronto la vida dio un vuelco. Para esto en el Inter, Lorena pues ya había vivido conmigo la adopción de Fabián, lo hermoso que había sido adoptar a Fabián. Y cuando mi hermana quiso ser mamá, fue cuando se enteró que tenía un pequeño tumor en el seno y no desistía de ser mamá. Entonces, como ya no podía hacerlo de manera biológica, porque el cáncer de mama se alimenta de tus hormonas, esa posibilidad se cerró y se abrió la posibilidad de adoptar. Y llegó Luciana. Llegó Luciana justamente con una historia muy parecida a la de Fabián. Lo platicábamos mucho acerca de cuál había sido las circunstancias por las que nuestros hijos habían llegado a nuestra vida. Y de pronto aparece un cáncer en hígado y pues nos duró un año, ¿no? Ya para entonces, pues obviamente la situación era muy compleja y llegó Luciana a mi vida, ¿no? Fallece mi hermana, yo me hago responsable de la educación y el cuidado de mi sobrina hija y dejo muy claro ya a mi mamá. Actualmente ya la adoptaste, ¿verdad? Me tardé 3 años. 3 años, Ligia, en adoptar a Luciana. Cuando Fabián fueron 6 meses. Fue un proceso muy lento, con muchísimo desconocimiento de las leyes. No había abogados que supieran realmente cómo llevar a cabo el proceso de adopción con Luciana. Brinqué con 3 abogados distintos. Todos, bueno, el último no. Los 2 primeros me sacaron dinero y no supieron cómo resolverlo. Pero bueno, finalmente, después de 3 años, la niña legalmente es mía. Y yo lo único que estoy haciendo con Luciana es darle el amor, la protección, el cuidado, el cariño que cualquier niño merece. Merece una familia. Y es una niña muy feliz. Es una niña muy feliz. A ella, como siempre se le ha hablado a mis 2 hijos sobre su verdadero origen, con una gran naturalidad, porque es su derecho. Entonces son niños muy plenos, muy conscientes de lo que significa la adopción, de lo que significa el amor incondicional entre seres humanos, más allá de los lazos sanguíneos. Mayra, tú estabas viviendo un proceso muy difícil, porque estabas viviendo el proceso de tu duelo, pero tenías que estar fuerte como un roble por el proceso que estabas viviendo de adopción de tu hija. ¿Cómo afrontas todo eso? Mira, yo tuve que terminar en terapia psicológica, psiquiátrica, porque no viví un duelo. No tenía tiempo de vivir un duelo. Tenía yo que reestructurar mi vida, tenía yo que encontrar la manera de que Luciana legalmente tuviera todas las
circunstancias a su favor, que la niña no tuviera, porque para mí Luciana había nacido en Estados Unidos, ella no tenía, según yo, ningún derecho en México. Entonces, para mí lo más importante era proteger a la chiquita legalmente, que ella tuviera, porque mi hermana no le dejó nada. Lorena no se quería morir, por lo tanto, no había ningún documento ni ningún dinero a nombre de la niña. Me preocupaba mucho la situación emocional de mi mamá. Mi mamá estaba perdiendo a su hija más pequeña. ¿Y en quién se recargaba? En Mayra. Yo en ese momento me puse una capa de superhéroe que después de 3 años me estaba ahorcando, porque no puede ser todo el tiempo la superhéroe. Hay momentos en los que te tienes que quebrar, hay momentos en los que dices, ya no puedo más. En este inter yo termino mi relación con mi marido, que fue otro pequeño golpe. Entonces el carro ya estaba muy abollado, ya no había nada de que le resano el golpe, señora. Ya no había manera y me desplomé. Cuando yo estoy a punto de recibir los papeles de adopción de mi hija, de Luciana, obviamente había yo pasado por un proceso de mucho dolor, estaba yo muy enojada con la vida, me parecía muy injusto lo que había sucedido. Habíamos sido 2 buenas mujeres, 2 mujeres dedicadas, amorosas, de familia, nunca estuvimos en un escándalo, y de pronto la muerte de mi hermana se me vino encima. No nada más el dolor, sino la prensa, el amarillismo, gente que estaba tratando de colgarse de esta historia para sacar un provecho, incluso el novio de mi hermana, que después terminó suicidándose 11 meses después de la muerte de Lorena, y que hoy por hoy, después de tantos años, la gente en mis redes sociales me dice unas cosas como si yo hubiera tenido algo que ver. Pero ¿qué pasó con todas sus cosas? Porque finalmente Lorena estaba viviendo en Estados Unidos. ¿Qué pasó con todo su legado? Con su ropa, con todo. ¿Lo distribuyeron? ¿Qué hicieron? Yo me quedé con lo más importante que puede tener una mujer. Se llama Luciana. Lo demás no tiene ningún valor. Traernos el menaje de la casa de mi hermana era un gasto bestial. Además, tremendamente doloroso. ¿Dónde metes todo eso? En 2 casas ya estructuradas, la de mi mamá y la mía. Nos trajimos su ropa, su computadora, que previamente el joven había limpiado de pies a cabeza, ya había revisado su celular, su computadora, todo. Pero bueno, logramos rescatar fotos de mi hermana, que es lo más importante. Todo lo demás se lo quedó él, ¿no? Ese pequeño departamento que tenían ellos 2, mi mamá y yo, nunca tuvimos la intención de desbaratarlo, porque sabíamos que de por medio también él iba a vivir un duelo. Aunque nada más tenían 1 año y 3 meses de noviazgo, pues vivieron juntos 1 año y 3 meses. Y lo que nosotros queríamos era desprendernos del lugar donde mi hermana se había quedado. Ya después vino una guerra que armó este cuate contra mí y yo no me quise prestar al juego. Yo no iba yo a salir en las cámaras llorando, desgarrada, porque no es mi papel. No era mi papel. Yo tenía, según Mayra, que hablar con la única verdad, que es la que yo conozco, que además es mi vida. Es la vida de mi familia. No era para que la gente tuviera el derecho de meterse o involucrarse en algo que mi mamá y yo estuvimos solas con mi hermana en el último mes de su vida. Yo le daba a mi hermana los medicamentos y la morfina cada 4 horas. ¿Quién me va a contar a mí cómo vivió mi hermana sus últimos momentos? Pero fue terrible, fue un momento muy desgarrador y eso me lo tuve que tragar. Eso lo tuve que vivir yo sola, eso lo tuve que, desvelarme con Luciana, ir a trabajar, buscar trabajo. Mi marido me había mandado por las cocas. Sí fue un momento muy difícil hasta que tuve la oportunidad de trabajar con un hombre maravilloso que quiero que se llama Odín Tuperón. Y Odín me dijo, Mayra, necesitas atención. Estás muy enojada con la vida y no es justo que estés así.
Y gracias a él empecé con una terapia psiquiátrica, medicamento para la depresión, y logré sacar la cabeza del pantano, porque ya no veía yo mi hora. Y hoy puedo decir que, pues, que valió la pena, todo valió la pena. Ver crecer a esa escuincla y ver a mi mamá en paz, y yo sentirme muy afortunada porque cerré ciclos con mi hermana, cerré todo lo que tenía yo que hacer, estoy haciendo lo que ella siempre hubiera esperado de mí. Porque así nos educaron, porque así lo platicamos algún día, porque siempre en algún momento dijimos, oye, si yo falto, ¿tú qué haces? Y si yo no estoy, que me van a cremar y no me van a tirar. O sea, hicimos todo lo que en su momento acordamos, ¿no? Entonces, yo estoy muy en paz, la verdad. Quiero decirte que en estos días me metí a las redes sociales a revisar tu trayectoria y todo, y me di cuenta que tienes tus fotografías de una revista que hiciste para caballeros. Primero que nada, déjame felicitarte, eres una mujer hermosa, y las fotografías están preciosas, pero me llama la atención que tienes hijos ya adolescentes. ¿Y qué te dicen tus hijos de estas fotos? Porque ya a esa edad ya se meten ellos a las redes sociales y seguramente las han visto. ¿Qué te dicen ellos de esto? Ellos supieron cuando las iba yo a hacer. Justamente yo había firmado ese contrato con Playboy antes de que mi hermana cayera en cama. Lo platiqué con mi familia, lo platiqué con el que era mi marido. El primero que me dijo, serías muy tonta si no lo haces, fue mi marido. Me dijo, qué orgullo que cumpliendo 50 años, una revista de caballeros te voltea a ver, eso quiere decir que estás espectacular. Y eso me subió el ego al cielo, me sentí la mujer más segura del mundo. Y además con este estandarte de que yo hablo con la naturalidad y no sé qué, yo dije, ay, claro, yo voy a poder hacer las fotos de Playboy. Fue como aventarme en un paracaídas y no se abría. O sea, según yo estaba preparada para un desnudo, y realmente no estamos preparados para un desnudo, porque vivimos en una sociedad que nos ha enmarcado como el desnudo como algo que no está bien visto. Mis fotografías fueron muy cuidadas, incluso Paco me acompañó a la sesión de fotos y platicaba con el fotógrafo, y era muy curioso ver al hombre con el que duermes, que te ama, que le diga al fotógrafo cuáles son mis mejores ángulos, ¿no? Es maravilloso tener una relación así. Las fotografías, cuando yo les platiqué a mis hijos, eso fue hace 6 años, mi hija tenía 12, mi hijo tenía 8, y les dije, voy a hacer unas fotos en las que mamá va a enseñar las boobies, ¿no? La grande se le abrieron los ojos como platos. Mamá, ¿qué le voy a decir a mis amigos? Le digo, mira, tus amigos no tendrían por qué tener una Playboy en las manos a los 12 años, pero si las tienen, es porque su papá las compró, ¿no? Entonces, su papá va a decir, qué guapa está la mamá de tu amiga, porque no que diga que no, ¿no? La otra, si tus amigos te dicen, oye, ya vi a tu mamá encuerada en una revista, ¿qué es lo que le tienes que contestar? Y los dos me veían como, pues dinos tú, que a poco no les gustaría que su mamá se viera como la de ustedes. Santo remedio. La revista, me dieron 20 revistas de cada una. Claro, mi hermana falleció 3 meses antes de que saliera la portada de mi revista. Ayudó y no ayudó, porque esa revista de Playboy estábamos conmemorando justamente el Día de las Madres. Salió en mayo. Mi hermana murió en enero. Entonces, en febrero. Entonces, eran muy pocos meses, y aunque no fue mal vista, porque la gente, mis amigas, la gente del medio, las señoras hacían colas para pedirme autógrafo. No los señores, sí había hombres, pero eran más mujeres las que estaban en las firmas de autógrafos de la revista de Playboy, porque ellas querían un autógrafo de Mayra para sus maridos. Entonces eso era muy lindo, porque no había una competencia con otra mujer. No se sentían agredidas de Mayra
de que sus maridos la vieran, sino era como una complicidad. Y fue muy lindo porque hasta hoy mis hijos tienen 17 y 14, la revista anda por ahí en la sala, han venido sus amigos a la casa, la ven y no hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Yo fui muy clara con Playboy y les dije, mis fotos tienen que ser así, ¿no? Y así salieron. Son fotos muy cuidadas, como les dije a mis hijos, un par de senos, pues ¿qué te tapas, los codos o las rodillas? O sea, pues los senos ahí están, tus pómulos también y tus pompis también. Hay que quitar un poco este tabú que nos califica como objetos, ¿no? Entonces, bueno, mientras ellos lo tengan muy claro y no hayan recibido hasta el día de hoy ninguna cosa agresiva, sino ha sido pues hasta galante, ¿no? Los señores han sido muy caballerosos, uno que otro muy guarrito, pero pues ya sabemos. Pero de ahí en fuera ha sido algo lindo. No lo volvería a hacer, porque la próxima vez no se me abre el paracaídas, porque es muy duro. No desnudarte con la desnudez del cuerpo, es desnudarte completa por dentro. Eso es mucho más fuerte que un desnudo del cuerpo. Mayra, te agradezco muchísimo esta entrevista y agradezco más por el gran ser humano que eres, por todas esas historias de vida que tienes, que nos has compartido, y porque eres una gran guerrera, porque todo eso que tú has vivido, pues la verdad no se lo avienta a cualquiera. Entonces yo más agradecida estoy por eso y quisiera invitarte a que en otra ocasión nuevamente nos acompañes para que nos cuentes más de tus historias de vida. Será un placer, cuenta conmigo. Como te dice, cuenta, me encanta estar platicando. Pero bueno, sí, creo que podría yo escribir una gran novela con varios tomos. Me siento muy afortunada de haber tomado decisiones y hacerme responsable de las decisiones que no fueron correctas. Y me siento muy, muy contenta de poderlo compartir contigo, con toda la gente que te escucha, con toda la gente que está a tu lado. Y será un placer que nos volvamos a ver. Te lo agradezco muchísimo, Mayra, y lo único que me queda es pedirte que nos des tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Sí, estoy en Instagram como Mayra-Rojas TV, igual que en Twitter, y en Facebook estoy como Mayra Rojas Oficial. Así que ahí los estaré esperando y cualquier duda, pues a ver si se las contesto. Gracias, Mayra, y te agradezco de verdad de todo corazón que hayas estado aquí con nosotros en la línea con Ligia Robles. Y bueno, gracias a todos ustedes, amigos, que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros esta noche y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Y denle like a todos los videos. Que pasen bonita noche.